Judicial no dudo de que está trabajando con las mejores intenciones para corregir tantos hechos que se están produciendo en esta institución que es la encargada de administrar justicia. Hemos escuchado con atención cómo se están promoviendo capacitaciones, circulares, para sancionar con la mayor drasticidad posible cierto tipo de delitos que ya están indignando a la población, y todo esto está muy bien. Pero de pronto, presidente, vemos que la cuarta sala penal para reos en cárcel de la Corte Superior de Lima, un buen día agarra y libera al gordo Tony. A este señor Jorge Bazán Aguilar, que tiene denuncias por extorsión, asesinato y robo, liberado. Entonces yo quería saber, porque esto también ha preocupado al Poder Judicial, qué medidas se están tomando a este respecto. Y desgraciadamente, pues, acciones como esta te tiran abajo no solamente la imagen, sino la moral de todo lo que se pueda estar haciendo. No sé dónde está el gordo Toby, si se le está haciendo algún monitoreo, algún seguimiento, porque es uno de los sujetos sobre los cuales recae el peor tipo de acusaciones y de denuncias. Entonces, ¿qué se está haciendo en este tipo de casos y cómo se está viendo el tema de estos vocales, de estos jueces que liberan delincuentes? El gordo Toby es solamente uno de los casos. En cuanto a la Municipalidad de Lima, voy concretamente a un punto, ¿no? Dentro de su labor de prevención. ¿Cómo está marchando la articulación que debe existir entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y los 42 distritos de Lima? Este es algo que marca la diferencia con otras ciudades como Bogotá, por ejemplo, donde hay un solo mando. Acá, lamentablemente, hay distritos donde los alcaldes se sienten, no sé, reyes de su pequeño reino, o de su mediano reino, o su gran reino. Un solo alcalde para 8 millones de personas. ¿Por qué se lo pregunto a la alcaldesa? Porque cuando veo, por ejemplo, instalación de puestos de auxilio rápido, se han instalado en 20 distritos. No sé si en los demás hay problemas de coordinación, o qué sé yo, o cuando hablamos de Cervero de Sin Fronteras, acuerdos con municipalidades limítrofes, Breña, Iglesia, Jesús María, La Victoria, Rima, Pueblo Libre, y el resto. ¿Por qué no ocurre esto en municipalidades como Villa Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, que también son colindantes, o la del Polo Norte? Hay problemas, alcaldesa, de articulación. Hay municipalidades que se resisten, pues, a articular esfuerzos a través de o con la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuando, por ejemplo, se hacen los cursos de capacitación para serenos, a fin de que tengan una formación pareja en todo distrito, donde cada sereno tiene su uniforme, su formación. Pareciera que son diferentes países que estamos recorriendo en un archipiélago de países, ¿no? Eso en cuanto a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cosas muy concretas también de la exposición del Ministerio del Interior. Veo que en el tema de la prostitución se producen importantes tensiones. No sé cuánto tiempo permanecen detenidas las prostitutas mujeres o varones, pero por ejemplo, en julio hay como 3.000 detenidos, en agosto hay como 4.000, en septiembre hay como 2.000, y lo que me preocupa es que en julio solamente se detiene a 2 proxenetas, agosto 0, septiembre 0. ¿Por qué no se captura al proxeneta, que es el que justamente usa y abusa de la mujer o del homosexual? Es el que negocia con estas personas, las somete y las esclaviza prácticamente? ¿Qué viene pasando ahí con los proxenetas? En cuanto a la central de emergencia, me parece extraordinario que tengamos esta gran central 105-911, pero siguiendo la reflexión de Lourdes Alcorta, en cuanto a las cámaras, lo mismo. No es posible pensar en una central con un solo número, o 2 en este caso, para que el ciudadano no solamente se pueda comunicar con la policía, sino con otras fuerzas que necesita en muchas ocasiones, porque el ciudadano hoy en Lima o en el Perú tiene que acordarse el teléfono de la policía, el teléfono de defensa civil, el teléfono de los bomberos, el teléfono del serenazo, el teléfono del hospital. En un momento de emergencia aquí se me dan de la mente hasta el teléfono de mi casa, señor ministro. Por eso, ¿por qué no pensar en una sola central que dirige, como ocurre en Ecuador nomás? Aquí hay una sola central y uno llama y de acuerdo a la emergencia, desde la central lo derivan a los bomberos, a la policía o a varios a la vez, porque a veces se necesita el concurso de varias fuerzas. Las comisarías, me parece, ministro, que hay que seguir no solamente remodelando, sino que tiene que haber mucho trabajo en la
atención en las comisarías, la atención al ciudadano. Es el primer contacto del ciudadano con la autoridad que va a proteger su seguridad, su integridad, que va a hacer la denuncia. En cuanto a la corrupción, esto sí me preocupa, señor Ministro del Interior, porque ha calado hondo. Hay que reconocer la enfermedad tal cual es para poder curar. En Colombia se hizo pues unas amputaciones drásticas en la policía, prácticamente se ha tenido que recrear la policía para poder limpiarla de malos elementos que pudren a los demás y que te generan situaciones indeseables. Una medida, señor Ministro, es el control ciudadano. O mejor aún, si existen los comités distritales, los comités provinciales de seguridad ciudadana, darle las facultades a los comités, por ejemplo, no al alcalde, que puede personalizar las cosas, pero sí al comité para que puedan pedir el cambio de comisario, o viceversa, para premiar al buen comisario. Y acá también se tienen que hacer otros esfuerzos para hacer coincidir la municipalidad con la policía en temas como la jurisdicción. Sigue siendo ese problema, ¿no? Jurisdicciones para la policía diferentes a la jurisdicción de la municipalidad. Entonces, una misma comisaría tiene que estar en dos municipalidades y eso es algo que hay que corregirlo. Y la permanencia del comisario. Lo ideal es que sea 2 años y si es bueno hasta 4 años para que más o menos coincida con el alcalde y su comité de seguridad ciudadana, sea distrital o sea provincial. Y acá también tenemos que hablar, me hubiera gustado hablar con el presidente del Poder Judicial para ver qué está sucediendo con estos retornos. El ministro nos puede informar de los policías que son separados de la institución y luego vía judicial los retornan a su mismo puesto e inclusive a veces con ascenso. Yo no sé si esto ya se está corrigiendo de alguna manera. En cuanto a las cárceles, coincido con la preocupación del señor presidente del Instituto Penitenciario con esta ley que tenemos que aprobar en segunda votación. Es una bomba de tiempo que hay que desactivar, porque la ley que vino del Ejecutivo, ojo, ¿no? Y que se aprobó en el Congreso tal cual, tiene ese problema de una especie de retroactividad. Entonces hay 40.000 presos que se han venido acogiendo a estos programas de beneficios penitenciarios y de pronto ya llevan 1, 2, 3, 4 años y le dicen no, se acabó, ya no corre. ¿En qué situación van a estar? Entonces yo pido a mis colegas congresistas y también a la prensa, ¿cómo es posible que a una ley que tiene que corregir urgentemente este error se le ponga el nombre mediático de ley Antauro, por ejemplo? Esto no es ninguna ley Antauro. Y quien habla, presidente, es uno de los que ha peleado duro para que al señor Antauro Humala se le dé la penitenciaría que se le debe dar. Yo luché cuando se hablaba de que se le iba a quitar el delito de secuestro para bajarle su permanencia en prisión. Yo salí a la calle con los padres de los policías asesinados por la acción del señor Antauro Humala. Yo soy el que fue el año nuevo, el 1 de enero, al penal de Ancón para constatar que el señor Antauro Humala no estaba ahí y luego corrí al hospital militar y me encontré ahí acompañado por su novia. Entonces, si esta fuera una ley de Antauro, tenga por seguro, presidente, que estaría a la cabeza de los que se oponen a la ley de Antauro. Pero no es así, no es así. Si Antauro tuvo secuestrados a policías y a todo un pueblo en alguna ocasión, esta vez tienen secuestrados a 40.000 señores que están en reclusión y que están buscando beneficios penitenciarios. Buscando, no quiere decir que lo vamos a obtener, en su momento se verá. La ley tiene que correr entonces desde que se aprobó para adelante. En ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo y hago un llamado a la reflexión del señor presidente. Tenía un apunte más, pero no entiendo mi letra, así que lo voy a dejar. Muchas gracias.